Dragon. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Beru y hoy vamos a hablar del fascinante mundo de Canción de Hielo y Fuego, explorando teorías sobre cómo podría terminar la saga literaria de George Martin. Todo cae en el terreno de las elucubraciones y las conjeturas que hacemos o apoyamos los fans, pues Martin sí que nos ha hecho esperar muchísimo por el siguiente volumen de la saga. Y en este punto la verdad es que pienso que una combinación de muchos factores, incluyendo la edad, los beneficios de rentabilizar lo que ya tiene en lugar de continuarlo y la falta de inspiración o incluso del hecho de encontrarse en un punto muerto, han contribuido a que no veamos el final en el papel. En cualquier caso, pues los invito a acompañarme mientras desgranamos cada una de estas teorías. Al final vamos a analizar por qué el final de la serie dejó un muy mal sabor de boca para muchos fans. ¡Comencemos! Número 1. Jon Snow como el verdadero héroe de la historia. Comencemos con una de las teorías más populares. Jon Snow no solo sería un Targaryen, sino el verdadero Azor Ahai, el héroe destinado a salvar al mundo de la oscuridad. Ya vimos que en la serie, entre las temporadas 6 y 7, se nos prometía un gran futuro para este personaje. Y en la 8, finalmente, se nos confirma que es hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Pero el final que le dieron fue un desastre total. O sea, al final lo revivieron para nada, eso lo sabemos todos. De cualquier modo, los fans confiamos en que los libros sean diferentes. Y según esta teoría, Jon sería quien realmente venza al Rey de la Noche y a los Caminantes Blancos, cumpliendo con la profecía del príncipe que fue prometido. En la serie vimos que Arya fue quien mató al Rey de la Noche, pero los libros han profundizado más en las conexiones de Jon con el misticismo de R'hllor. La espada de Jon, Garra, podría convertirse en la nueva dueña de luz, la mítica espada que forjará el futuro de Poniente. Esta teoría tiene fuerza por la conexión entre Jon y el norte, su resurrección y los misterios que rodean su linaje. Sin embargo, queda la duda de cómo Martin abordará esta historia de manera más coherente y satisfactoria. Recordemos que en el punto en el que se encuentran los libros, Jon no ha sido resucitado, esto ya hace parte del canon de la serie más no de los libros. Y esperemos que no se haga eco del sinsentido de que Arya sea quien acabe con los Caminantes Blancos, pues yo esperaba que en ella existiera un paralelismo con la historia de David y Goliat, es decir, que fuera ella quien venciera a la montaña y no que acabara directamente con los Caminantes Blancos, siendo una especie de heroína de la historia. Número 2. Bran Stark y su control del tiempo. Muchos especulan que Bran Stark, el Cuervo de Tres Ojos, jugará un papel mucho más activo en el desenlace de la saga. Una de las teorías más emocionantes sugiere que Bran podría controlar el tiempo y haber influido en los eventos clave de la historia, desde la locura del rey Aerys hasta la caída de los Targaryen. A mí en realidad esto me parece fascinante y sé que ha sido ampliamente difundida en muchas plataformas. Creo que sería increíble y me encanta, es una de mis favoritas. Y solo por esto, de verdad que odio a Bran. Quiero creer que es cierto porque hay muchos cabos sueltos y muchos indicios de que Bran realmente no es muy buena persona. Desde que escuché sobre esta teoría no soporto al personaje y he dejado de verlo como el pobrecito niño al que empujaron al vacío. ¿Qué pasaría si Bran intentara salvar a Poniente desde el pasado solo para causar más caos y en el proceso se corrompiera a sí mismo? Esta teoría nos invita a preguntarnos si Bran podría estar atrapado en un ciclo temporal infinito, o mejor dicho, en un bucle del tiempo, donde intenta y falla en evitar la catástrofe. En lugar de ser un simple observador, Bran sería la mente maestra detrás de todos los acontecimientos que conocemos de Poniente, pero con consecuencias devastadoras que ni siquiera él mismo puede controlar. Número 3. Daenerys como la verdadera villana. Aunque la serie nos mostró una Daenerys que rápidamente se volvió villana, los libros pueden darnos un arco mucho más complejo. Y espero que sea así porque para mí este es un tema bastante sensible y creo que los showrunners se pasaron de la raya al convertir a Dany en una loca de la noche a la mañana. Hay quienes opinan que el personaje ya mostraba indicios de ello, pero recordemos que ella habita en un mundo donde todo puede pasar y son personajes que se caracterizan por no ser ni blancos ni negros, sino con sus tonos de gris. Y entre todo lo malo que vemos, entre todas las barbaridades que hace cada personaje en esta historia, creo que ella es
la más rescatable y la que intenta hacer las cosas por la bondad de su corazón, por tratar de ser justa y no simplemente por ambición, como es el caso de personajes como Cersei Lannister, que yo la verdad es que empezó la serie quería que acabaran con ella, que la desvivieran. Y al final lo que vimos fue un final shakespeariano con su hermano totalmente inmerecido. Así que según esta teoría, Daenerys, impulsada por su deseo de reclamar el trono, podría sucumbir lentamente a su propio poder y tener un mejor desarrollo de la locura que quisieron mostrarnos en la serie. Yo la verdad espero que no. En los libros ya hemos visto su lucha interna entre la justicia y la brutalidad, pero es posible que Martin dedique más tiempo a trabajar el personaje de Dany. La transformación de Dany podría ser más lenta y llena de matices, lo que permitiría una exploración rica de su carácter. ¿Sería Daenerys la gran destructora que llevará a Poniente a su fin? ¿O lograría controlar sus impulsos y tener un final digno de un personaje tan icónico como ella? Yo espero que no sea igual que en la serie, que le den un final más justo, porque un plot twist así no tendría sentido. Empezando porque, pensémoslo bien, ¿para qué rayos liberaría a tantas personas y conquistaría tantos territorios del otro lado del mar solo para llegar a Poniente y acabar como acabó en la serie? Quiero creer que nos están contando la historia de la restitución de la casa Targaryen al poder, y esto no necesariamente tiene que significar que Daenerys va a terminar muerta de la manera más tonta como en la serie, y tampoco puede significar que va a terminar como reina. Lo que quiero para ella es un final digno. Número 4. Tyrion como el último Targaryen. Aquí viene una de las teorías favoritas de los fans, porque Tyrion no sería un verdadero Lannister, sino el hijo bastardo del rey Aerys Targaryen y de Joanna Lannister. Esta teoría sugiere que Tyrion es de hecho un Targaryen, y que en los libros él podría unirse a Jon y Daenerys en una alianza familiar secreta para gobernar Westeros, o con un papel protagónico en lo que es la guerra contra los caminantes blancos. Es básicamente la teoría de las 3 cabezas del dragón. En la serie, Tyrion se mantuvo como una figura clave, pero su impacto en el final fue algo limitado, y la verdad, el final que le dieron a Tyrion traicionando a Daenerys no me gustó en lo absoluto. Sin embargo, en los libros su inteligencia, astucia y posible linaje secreto podrían hacer de Tyrion uno de los jugadores más importantes en el destino de Poniente. 5. Sansa Stark reina en el norte, pero también en el sur. Sansa Stark ha mostrado un crecimiento enorme en los libros, mucho más complejo que en la serie. Una teoría muy intrigante sugiere que Sansa no solo se convertiría en reina en el norte, como lo vimos en la serie, sino que podría terminar siendo la reina de los 7 reinos. Después de todo lo que ha vivido, ha desarrollado una astucia política que rivaliza con la de Cersei Lannister. Siempre la he visto en lo personal como un huevo sin sal. No me gusta para nada, es egoísta, es insípida, es insoportable, por lo que no me entusiasma para nada verla en una posición de poder. Pero sí creo que podría tener sentido que sea la reina en el norte. Es uno de los pocos cierres de personaje que tuvo sentido y que tuvo coherencia dentro de la trama que construyeron los showrunners para las últimas temporadas. Aunque esta teoría no me encaja mucho porque en el sur no le veo tanto sentido que sea la reina. No veo de dónde vendría el reclamo, aunque aquí en esta serie, en esta historia, pues nadie es precisamente justo ni correcto, pero ella no tendría un reclamo real para decir que va a ser la reina tanto en el norte como en el sur, es decir, la reina de los 7 reinos. Los libros sí que han insinuado que Sansa podría jugar un papel importante en la caída de los Lannister, utilizando su inteligencia para tejer alianzas y convertirse en una líder poderosa. A esto sí le veo mucho más sentido, ya que sería una justicia poética, que la niña más indefensa, más mojigata, termine desempeñando un papel clave para propiciar la caída de los Lannister. Así que piensen, ¿será Sansa quien finalmente se siente en el trono de hierro? Me gustaría saber qué opinan aquí abajo. Y como paréntesis, los invito a suscribirse si no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo también hacer clic en la campanita de notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que subo uno de mis videos. Número 6. El papel crucial de los dragones en la batalla final. Aquí vamos con uno de mis puntos favoritos, porque creo que todos estamos de acuerdo en el hecho de que los dragones son los personajes más increíbles y que se roban la pantalla cada vez que aparecen. Así que esta teoría nos indica que los dragones siempre han sido una parte fundamental del poder de los Targaryen, eso lo sabemos. Sin ellos, los Targaryen son personas comunes y corrientes.
y muchos creen que tendrán un papel decisivo en la batalla final entre los vivos y los muertos, tal como lo vimos en la serie de HBO. En los libros queda claro que los dragones están ligados a la magia y al renacimiento de las fuerzas místicas dentro de lo que es el sistema de magia de Poniente creado por George Martin. Esta teoría nos indica que los dragones, lejos de ser simplemente armas de destrucción masiva, podrían tener un propósito mucho más profundo. Quizá representen el equilibrio entre la vida y la muerte, o tal vez su destrucción sea necesaria para traer paz real al mundo de Poniente. Si Daenerys pierde a Viserion de una manera más simbólica, quizá debido a la corrupción de las fuerzas oscuras del norte, podría ser el punto de quiebre para su propio arco de personaje. En lugar de ser una guerra conquistadora imparable, Daenerys tendría que enfrentarse a la realidad de que sus dragones y por ende su poder no son invulnerables. Es decir, podríamos ver a Viserion realmente muriendo y no pasando al lado de los caminantes blancos, como lo vimos en la serie. Esto generaría un impacto grande en el personaje y contribuiría a un mejor desarrollo del personaje de Daenerys, porque tendría que enfrentarse al hecho de que lo que la ha convertido en un personaje especial hasta el momento ha sido que tiene 3 dragones. Fuera de eso, sigue siendo una niña vulnerable que necesita un crecimiento para poder llegar a donde quiere llegar. Como digo, esto serviría de catalizador para su transformación en los libros y para aprender a lidiar con la fuerza bruta que implica una guerra, porque tomar el trono de hierro que ella quiere no es simplemente llegar y quemarlo todo, implica también astucia e inteligencia política y necesita pasar de niña a convertirse en mujer. Pienso que sería un arco mucho más emocional y mucho más profundo para convertir a Viserion en algo más importante que simplemente un dragón de hielo. 7. El futuro del trono de hierro. El trono de hierro es más que un símbolo de poder, es una representación física del caos y la violencia que domina Poniente. Una teoría popular es que el trono de hierro sería destruido y Poniente se dividiría en reinos independientes tal como fue al principio. Recordemos que hace 300 años dentro del canon del mundo de Martin, antes de que llegara Aegon I y conquistara a todos junto a sus hermanas esposas, Westeros se dividía en reinos independientes, así que tendría sentido de que todo sea un ciclo en el que Poniente vuelve a ser parte de provincias. En lugar de un solo gobernante, cada región podría gobernarse a sí misma, trayendo una paz mucho más estable a Poniente. Martin de hecho ha mencionado en entrevistas que es fan de los finales agridulces y creo que para todos esto está mucho más que claro, y esta teoría encajaría muy bien con su perfil de escritor. Un Poniente asolado por el paso de los caminantes blancos, en el que no hay un rey absoluto, tendría mucho más sentido. No debemos olvidar que la verdadera amenaza no radica en 3 personas crueles con trastorno de personalidad narcisista que quieren tener una corona sobre la cabeza, sino en un ejército de muertos al que no se puede vencer de ninguna manera. El invierno se acerca. 8. El sacrificio final de Jon Snow. Una de las teorías más trágicas sugiere que Jon no solo es el héroe de la historia, sino también su mayor mártir. Al ser tanto un Stark como un Targaryen, Jon podría ser el puente entre el fuego y el hielo, pero esto podría implicar un sacrificio devastador. Creo que se concatena muy bien con la teoría de Azor Ahai que mencionaba al principio, pues el héroe no siempre tiene que tener un final feliz, y recuerden que estamos hablando de George Martin, un escritor que para nada es del tipo que hace que sus personajes tengan finales felices. En su mundo nadie tiene la vida garantizada ni comprada, así que creo que sería un final mucho más digno y tendría más sentido que lo que vimos en la serie en la adaptación de HBO en la 8ª temporada. Su sacrificio podría ser el acto final que trae paz a Poniente, cerrando el ciclo de guerra y caos que ha dominado la saga. En lugar de ser el príncipe que hace posible la restitución de la casa Targaryen al poder, que sea el héroe que salve al mundo, sería mucho mejor que simplemente verlo en pantalla matando a alguien a quien le había jurado amor eterno unos cuantos episodios atrás con una puñalada trapera. Sería un final mucho más digno para un personaje en el que teníamos mucha fe y que nos decepcionó al final. 9. El gran juego no tiene ganador. Finalmente, hay una teoría que rompe con todas las expectativas. No habrá un único ganador en el Juego de Tronos. A mí esta teoría me gusta mucho y pienso que es una de las que más tiene sentido. Creo que incluso quisiera que fuera la realidad en los libros, porque en la serie vimos que al final Bran es quien se quedó con todo, y esto hace más probable la teoría que mencionaba anteriormente sobre él,
en la que él ya tenía planeado todo, cómo es que el Cuervo de Tres Ojos, que lo ve todo, no intervino para ayudar a alguien y al final fue él mismo el que se quedó con todo. Pero creo que en los libros podría haber un final, un destino diferente para todos los personajes principales y para el mundo de Poniente en general, porque en lugar de lo que vimos en pantalla, Westeros podría terminar en un estado de caos perpetuo, con múltiples facciones luchando por el poder. Es decir, tras el paso de los caminantes blancos, el mundo quedaría tan devastado y esto traería tales consecuencias que caerían en un bucle sin fin en el pelearse por las 4 migajas de pan que quedan tras la destrucción del mundo. Esta sería la versión más martiniana del final, me parece, reflejando la historia humana real, la naturaleza humana, que es lo que caracteriza a los personajes de George Martin, donde las guerras rara vez tienen un final feliz o claro o satisfactorio. Ahora, ¿por qué a muchos no nos gustó el final de la serie de Juego de Tronos? Sé que este tema puede ser bastante sensible porque estamos hablando de la serie más sintonizada y de mayor éxito de los últimos tiempos. Creo que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Así que el fandom está bastante dividido. Sé que hay muchos y he hablado con mucha gente a la que de verdad le gustó el final, que no le molestó el destino que tuvo Daenerys, por ejemplo, algo que a mí después de tantos años todavía me duele. Así que sé que este tema puede ser bastante sensible, pero en un video como este, en el que además la idea de la comunidad que estamos creando entre todos aquí en este canal es compartir nuestra visión sobre muchos de nuestros temas favoritos, creo que el video se presta justamente para eso, para tratar de entender por qué no estuvo bien elaborado. En principio creo que la estética y el guión nos hace ver ya a las claras desde el principio que los guionistas intentaron rematarlo todo muy rápido desde el final de la 6ª temporada. Yo diría que incluso antes ya se venía cocinando algo que no iba a quedar del todo bien hecho. Sin embargo, no podemos negar que, aunque a muchos no nos gustó, el final sí que nos entretuvo y nos mantuvo enganchados hasta el último episodio, esperando algo a lo que le habíamos sido fieles desde el inicio. Y uno de los problemas principales de la serie fue, en primer lugar, el ritmo. Los últimos episodios apresuraron arcos de personajes que habían sido construidos durante años. Cuando tienes tantos personajes sobre el tablero, y esto lo digo un poco también como escritora, como periodista, no puedes apresurarlo todo, no puedes rematarlo todo, porque debe tener lógica el cierre. Daenerys, por ejemplo, pasó de ser una heroína a una villana en cuestión de 2 episodios, mientras que Jon Snow, uno de los personajes más importantes, tuvo un final insatisfactorio. A ver, Daenerys nos la habían mostrado desde el inicio como una muchacha que primero tuvo que crecer muy rápido para poder defenderse en un mundo lleno de crueldad. Luego, aunque sí es cierto que tuvo sus banderas rojas, si se le compara con otros personajes como Cersei Lannister, que hacía y deshacía a su antojo y que pasaba por encima de cualquiera. Es más, en la primera temporada ella fue la primera protagonista y participante en la muerte de Ned Stark, alguien que de verdad no merecía morir, y esto fue lo que cataliza todo el conflicto de la saga entera. Así que las cosas que ella pudo haber hecho mal, yo no las veo tan mal si se las compara con la crueldad de otros personajes. Ella trataba o propendía por ser justa en un mundo donde había cosas tan horribles como el esclavismo. Así que ella sí quería romper la rueda, como decía el personaje en la serie. Ella quería ser diferente. Y el final que le dieron no tuvo lógica. Ahora, si querían convertirla en una loca como su padre, Aerys Targaryen, deberían haber hecho más temporadas o haberlo hecho de manera diferente. Estaba tan cerca de lograr lo que quería que realmente volverse loca porque mataron a su amiga no tuvo mucho sentido. Y más si estamos hablando de un personaje que perdió a algo más querido y más indispensable, un afecto mucho más profundo, como es su esposo, a manos de una bruja loca en la primera temporada, o incluso a su hijo nonato. No hay un amor más grande que ese. Y no digo que la amistad no sea importante. Sé que no hay nada más importante que un hijo. Así que Daenerys es una guerrera. Daenerys sobrevivió a todos esos traumas, los superó y llegó hasta la puerta de desembarco del rey con una gran ventaja como lo son sus dragones, para luego decirme que cuando ya tenía todo ganado se volvió loca y empezó a quemar gente, niños y la ciudad entera.
Lo siento, pero no hay manera en que alguien me explique que esto tiene sentido y que yo lo logre entender. Y por otro lado tenemos algo que es incluso más sensible que el arco de Jon, que lo revivieron para absolutamente nada. Se supone que él iba a ser el príncipe prometido. Detrás del personaje de él había todo un misterio que venía cocinándose desde la primera temporada. Todos queríamos esa confirmación de que él era el príncipe de la canción de Hielo y Fuego. Y al final lo revivieron ¿para qué? Para decirme que Arya Stark era la heroína de todo. Como dije en un principio en este video, Arya es un personaje clave y lo amo, pero no era quien debía acabar con la amenaza de los caminantes blancos. El destino de ella, en mi opinión, debía ser crear un paralelismo entre la historia bíblica de David y Goliat y ser ella quien acabase con la montaña. Hasta el momento, toda clase de guerreros en Poniente habían enfrentado a la montaña y todos habían perecido. Y que una niña entrenada de repente enfrentara a este monstruo y le ganara hubiera sido increíble de ver. Además, eso habría dado una ventana de oportunidad al perro, a su hermano, para ser una mejor persona y para seguir teniendo una evolución del personaje que no terminara en esta tragedia. No digo que estuviera mal, pero en este trío de personajes pudo haber ocurrido algo mejor. Así que ya tenemos bastantes puntos de arcos fallidos de personaje. Pero por otro lado, continuando con lo que comentaba de los caminantes blancos y en la serie en particular El Rey de la Noche, sabemos que desde el principio no son todo este montón de personajes con trastorno de personalidad narcisista buscando el poder y sentarse en el trono de hierro la amenaza real. Esto solo hace parte del contexto político del mundo de Poniente y nos sienta las bases para que veamos el nivel de crueldad que se cuece dentro de las páginas de George Martin. Sino que la amenaza real, como ya sabemos, son los caminantes blancos que traen tras de sí a un ejército de muertos. Y el problema principal que vimos es que después de decirnos 1.000 millones de veces que el invierno se acerca, eliminaron al Rey de la Noche de una manera abrupta y sin sentido, sin un desarrollo profundo. Yo como espectadora esperaba ver que el Rey de la Noche llegara hasta Desembarco del Rey, y es que ni siquiera pasó de Invernalia. Así que no hay manera de justificar esto. Las profecías, como la del príncipe que fue prometido, fueron total y absolutamente ignoradas. La profecía detrás de Cersei Lannister también fue totalmente ignorada, dejando cabos sueltos que en los libros probablemente tendrán más peso. Y creo que, como digo, profecías como las del príncipe prometido son clave. Es parte de lo que conocemos como el camino del héroe. Y detrás de Cersei Lannister es que esto es demasiado importante. Ella siempre ha tenido un odio, un rencor virulento por Tyrion, por muchas razones complejas que arrastra desde la infancia, y que al final el hermano de la profecía que termina acabando con su vida fue aquel con el que compartió su cama. Creo que sería justicia poética, sería un plot twist increíble y no lo logramos ver en pantalla. Eso es una de las cosas que más me molesta de lo que hicieron con mi serie favorita. Y finalmente, la construcción del trono de hierro como símbolo central de poder fue destruida literalmente, pero sin el peso emocional que podría haber tenido. Finalmente, muchos fans sentimos que el desenlace careció del tono agridulce de George Martin, y espero que él, bajo su pluma y bajo la genialidad que es como escritor, tenga otra visión del final que quiere para Poniente. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado mucho mi video. Gracias a todos los que se han suscrito últimamente. La idea precisamente es esa, como les decía, crear una comunidad bonita y rica donde todos podamos compartir y dar nuestras opiniones de manera sana y respetuosa sobre todos estos mundos fascinantes que yo en lo personal disfruto mucho y que son el puerto seguro en muchas de mis tormentas. Así que los invito a suscribirse si no lo han hecho, si son nuevos en el canal, a hacer clic en la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que subo uno de mis videos y a darle like a este video, me ayudaría mucho con ello. Espero verlos muy pronto y hasta luego.